Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente, al encontrarse la iniciativa publicada en tiempo y en forma en la Gaceta Parlamentaria, y ya que la tienen a su disposición en sus pantallas, atendiendo al principio de economía parlamentaria, me permitiré hacer lectura solamente de la exposición de motivos de la presente iniciativa. Y si me permite, quisiera se me considere el uso de las pantallas. Honorable Asamblea, los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de ley de coordinación fiscal para el Estado de Sonora, para lo cual fundamos la procedencia de la misma bajo la siguiente exposición de motivos. El Partido Acción Nacional ha tenido como centro el lograr la práctica de una política integral, siempre ha pugnado por lograr el respeto a la autonomía municipal, ya que se considera el fundamento del orden subsidiario, solidario y responsable que debe ser garantizado por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Los municipios deben tener la capacidad de determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con las necesidades particulares de cada uno, y para ello deben de serles entregados los recursos que les corresponden por ley, de manera íntegra en tiempo y forma, no mermados, condicionados ni calculados con datos desactualizados que perjudican las arcas municipales. Por ello, su servidor, diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, presenté el 6 de septiembre del 2018 en la legislatura 61 del Congreso del Estado de Sonora, iniciativa de ley de coordinación fiscal, misma que fue turnada a las comisiones primera y segunda de Hacienda, sin que se le diera mayor trámite. Hoy reiteramos nuestra búsqueda por lograr una repartición justa para los municipios de los recursos federales y estatales que les corresponden. En la legislatura 62 del Congreso del Estado de Sonora, el compromiso de mi partido con los municipios continuaba vigente, por lo cual el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional presentó nuevamente una iniciativa para que Sonora dejara de ser la única entidad federativa en nuestro país sin una ley de coordinación fiscal. El desenlace de dicha iniciativa fue el mismo que la presentada en la legislatura 61. Fue turnada a las comisiones primera y segunda de Hacienda en forma unida, sin que se le diera mayor trámite. Anteriormente hemos fundamentado la necesidad de una ley de coordinación fiscal en dos exposiciones de motivo que se complementan una a la otra. Retomamos los argumentos vertidos en el pasado para una situación que nos sigue afectando en el presente. La iniciativa que hoy se presenta tiene como base fundamental esos elementos, datos, argumentos y opiniones vertidos en la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la 62 legislatura, la cual refiere: en todas las entidades federativas del país se cuenta con leyes o códigos de coordinación fiscal, de coordinación financiera o hacendaria, cuyo objeto incluye fijar las bases, montos, porcentajes y plazos para la distribución de las participaciones y aportaciones, que en ingresos de carácter federal y estatal le correspondan a los municipios, así como la vigilancia en el cálculo de su liquidación, en atención a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunas de las leyes o códigos que se encuentran vigentes fueron expedidas desde principios de los 90 y han sido permanentemente actualizadas hasta el 2020. En la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen a cargo del municipio las siguientes funciones y servicios. Inciso A: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Inciso B: alumbrado público. Inciso C:
limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición final de residuos. Inciso D, mercados y centrales de abastos. Inciso E, panteones. Inciso F, rastro. Inciso G, calles, parques y jardines y su equipamiento. Inciso H, seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva, municipal y tránsito. Inciso I, los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, señala en el Índice de Competitividad Estatal y Urbano 2018 que una ciudad o un estado es competitivo si consistentemente resulta atractivo para generar, atraer y retener talento e inversión. En este estudio establece 5 retos que definirán el futuro de las ciudades, que son: 1. Policía efectivas y confiables. 2. Exceso de trámites, ventanillas para la extorsión. 3. Ciudades compactas y transporte público de calidad. 4. Servicios de agua potable eficiente. Y 5. Coordinación de autoridades para la toma de decisiones ciudadanas. Los recursos públicos son los que opera cada municipio proveniente de ingresos propios, deuda pública, transferencias y participaciones federales. De acuerdo al estudio del Barómetro de Información Presupuestal Municipal 2020, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, en promedio el 73% de los ingresos que obtuvieron los municipios en 2018 corresponden a ingresos federales y estatales. En el ejercicio 2019, en nuestro estado, la captación de participaciones y aportaciones de los municipios representa el 70% de sus ingresos. Lo anterior, de acuerdo al Informe General de Resultados 2019, de la revisión de cuentas públicas municipales efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. En el ejercicio fiscal del 2019, el gobierno del estado devengó un total de 8,259 millones de pesos en el capítulo de participaciones y aportaciones, según cifras de la cuenta pública de la Hacienda Estatal. El decreto del presupuesto de egresos del gobierno del estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2021 contempla un egreso de 8,105 millones de pesos por concepto de participaciones que equivalen al 12% del presupuesto total. De ahí la importancia de contar con una ley para la distribución de las participaciones a los municipios, ya que son el ingreso más significativo. En el diagnóstico, hablemos de ingresos en los estados, reporte de ingresos subnacional, realizado en febrero de 2020 por el IMCO, informan que en México el 1,7% de los gobiernos estatales apenas recaudan el 4,7% del total de los ingresos por impuestos. El gobierno federal recauda el 93,6% del total. Esto quiere decir que el gobierno municipal es el que menos recauda, solo el 1,7%. ¿Cómo se distribuyen actualmente las participaciones? Cada ejercicio fiscal en el presupuesto de egresos de la Federación se establece las participaciones federales dentro del ramo general 28 que se transfieren a las entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual entró en vigor en el ejercicio 1980. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el primer párrafo del artículo 6 de la Coordinación Fiscal y el artículo 139, inciso C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, le corresponde a este honorable Congreso del Estado lo siguiente. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y su organización política y administrativa el municipio libre,
conforme en las siguientes bases. Cuarto, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferior al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrirlas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y resarcitorios en la parte municipal considerados en el artículo 2 del presente ordenamiento. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Artículo 139. Los municipios administrarán los bienes del dominio público y privado de su patrimonio y podrán otorgar concesiones para su explotación de conformidad con las leyes respectivas. Administrarán libremente su hacienda, la que se formará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y los ingresos que establezca el Congreso del Estado a su favor, los cuales procederán de, inciso C, las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a través del Estado a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen en la legislatura local. Problemática actual de distribución. En nuestro Estado, cada año la legislatura ha expedido los decretos en los que se establecen los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado de Sonora para cada ejercicio fiscal. En estos decretos, por lo menos de los ejercicios 2009 a 2021, no fueron actualizados los factores tal y como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación en los informes de resultados de la fiscalización realizada a las cuentas públicas del 2016, 2017, 2018 y 2019. El secretario de Hacienda hizo del conocimiento a este Congreso, mediante oficio número SH-2148, diagonal 17, del 8 de diciembre del 2017, del informe individual de auditoría derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2016, el cual fue notificado por la Auditoría Superior de la Federación el 15 de noviembre de 2017, en el que se observó que el decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado de Sonora, que emite este Congreso y con el que se determina actualmente los montos que se liquidan a dichos municipios, contiene variables que no están actualizadas para la determinación de las fórmulas para la obtención de los citados coeficientes. Y por lo que se refiere a la población, se utilice la última información oficial de población dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Auditoría Superior de la Federación también incluyó observaciones al gobierno del Estado de Sonora a fin de que se realicen las siguientes acciones: publicar oportunamente los ajustes que incluyan fórmulas variables y el saldo de los municipios a cargo o a favor, documentar adecuadamente todas las justificaciones, contratos, convenios, etcétera, respecto a las deducciones o afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, ministrar oportunamente los recursos a los municipios. Entre las observaciones realizadas, también señaló que no se practicaron auditorías internas por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora, ni externas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales o a los municipios de la entidad. En la segunda entrega de informes individuales sobre la fiscalización superior de la cuenta pública 2018, realizada el 31 de octubre del 2019, en la auditoría cumplimiento 2018-A-26.000-19-1334-2019,
1334-DE-GF incluyó la siguiente recomendación: 2018-A-26.000-19-1334-01-001. Recomendación: para que el gobierno de Sonora envíe al Congreso del Estado la propuesta de actualización del decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del 2019 y subsecuentes, en el que se actualice el criterio de población utilizado para el cálculo de los fondos e incentivos FGP, FOFIR, IEPS, gasolinas y diésel, así como la publicación de los datos variables y algoritmos a utilizar para el cálculo de la distribución de los diferentes fondos e incentivos que conforman las participaciones federales a los municipios. Además, señaló lo siguiente: no obstante, existieron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula respecto al pago de las participaciones e incentivos a los municipios. Existieron retrasos entre las fechas de administración de los recursos y las establecidas en la normativa de los fondos siguientes: FFM, IEPS, FOCO, ISAN, IEPS, gasolinas y diésel, y en los ajustes de FGP y del FOFIR. Se determinaron recuperaciones de 11.5 millones de pesos por rendimientos financieros generados por el retraso del pago de las administraciones a 72 municipios del Estado, de lo cual se proporcionó la documentación que acreditó el pago. Igualmente, hacen mención al oficio donde el tesorero del Estado, por ausencia del secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, realizó un atento recordatorio al Poder Legislativo para considerar la recomendación realizada por la Auditoría Superior de la Federación en la creación del decreto de factores de distribución de participaciones federales a los municipios para el ejercicio fiscal 2019, tema que se remitió a las comisiones primera y segunda de Hacienda. Sin embargo, para el ejercicio fiscal 2019, el decreto continúa sin tener actualizaciones. El oficio es el número SH-0955-18 del 4 de julio del 2018 y según Gaceta Parlamentaria del 12 de julio del 2018 fue turnado a las comisiones mencionadas. En la segunda entrega de informes individuales sobre la fiscalización superior a la cuenta pública del 2019, realizada el 31 de octubre del 2020, en la auditoría de cumplimiento 2019-26.000-19-2020-DE-GF, incluyó las siguientes recomendaciones: 2019-A-26.000-19-1170-01-001. Las recomendaciones: para que el gobierno del Estado de Sonora continúe con la gestión ante el Congreso local para que se apruebe la iniciativa de actualización del decreto que establece las fórmulas y factores de distribución de las participaciones federales entre los municipios del Estado. Respecto de la metodología considerada, dicha gestión deberá acompañarse de un ejercicio de aplicación de las fórmulas y criterios de distribución definidas en el Estado para las participaciones federales a municipios, con base en la información más reciente publicada para cada variable considerada, con el fin de mostrar al Congreso local el efecto que tendría en la distribución de los recursos entre los municipios, la actualización de las variables utilizadas y de esta manera apoyar la decisión de actualizar la fórmula y criterios de distribución en la ley. 2019-A-26.000-19-1170-01-002. Recomendación: para que el gobierno del Estado de Sonora incorpore en la propuesta anual del decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales
entre los municipios del Estado de Sonora, la referencia explícita de la distribución del impuesto sobre la renta a los municipios del Estado se apegará a lo que establece el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. En cuanto a los recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación, en los dictámenes de los informes individuales sobre la fiscalización superior de la cuenta pública del 2016 y del 2017, señalan lo siguiente: Cuenta Pública 2016, Auditoría Financiera y del Cumplimiento 16-2-26000-1510, 1510-DS-GF. El gobierno del Estado de Sonora no distribuyó los recursos del Fortamun a 61 municipios, conforme a la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Y la información emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para las variables de la fórmula, lo que no permitió que cada municipio recibiera los recursos del fondo que le correspondían, por lo que incurrió en inobservancias de la normativa al no distribuir adecuadamente los recursos. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, la entidad federativa incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no publicó las variables, la fórmula de distribución y la metodología para determinar los montos correspondientes a cada municipio. Cuenta Pública del 2017, Auditoría Cumplimiento Financiero 17-A-26.-1638-2018, 1638-DS-GF. En el ejercicio de los recursos, el gobierno del Estado de Sonora incurrió en observancias principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal para el ejercicio fiscal 2017, en cuanto a la proporcionalidad de la distribución de los recursos, al no utilizar la información disponible de la encuesta intercensal 2015 para la distribución de los recursos Fortamun 2017. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Los acuerdos para la administración de los recursos a los municipios del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fortamun 2016 y 2017, fueron emitidos por el secretario de Hacienda y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Por otra parte, es importante mencionar que el Ejecutivo del Estado no incluyó en el paquete fiscal correspondiente a los ejercicios 2017 a 2019 la propuesta de actualización del decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado de Sonora. El secretario de remitió a este Poder Legislativo el oficio número SH-2585/19 del 2 de diciembre del 2019 con diversas precisiones respecto al proyecto de decreto de factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado de Sonora, y según Gaceta Parlamentaria del 3 de diciembre del 2019, fue turnado a las comisiones primera y segunda de Hacienda. El decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2020 fue publicado por el Boletín Oficial, edición especial, el 27 de diciembre del 2019. Este decreto contiene los porcentajes participables y factores de distribución de los mismos. El acuerdo mantiene los mecanismos y factores de distribución del 2019 con el propósito de no generar reajustes o desequilibrios de gran magnitud en las haciendas públicas municipales. Según el dictamen de las comisiones primera y segunda de Hacienda, en forma unida, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 22 de diciembre del 2019. En el Boletín Oficial número 13, sección segunda, del 13 de febrero del 2020, el secretario de Hacienda publicó el acuerdo
por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas, variables y montos estimados que recibirá cada municipio de las participaciones federales del ejercicio 2020. Falta de transparencia. Es importante señalar que este último acuerdo no detalla por municipio las variables de población y de recaudación de predial y agua, como lo hace la Federación en el acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo del Fomento Municipal para el ejercicio fiscal del 2020, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2020. Una buena práctica, como ejemplo de buena práctica, tenemos al Estado de Guanajuato, que en el acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Guanajuato el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados para la administración durante el ejercicio fiscal 2020, incluye los montos mensuales por municipio y fondo. Además, en el portal de Internet para consultar las participaciones pagadas por municipio, incluye además de las federales, las de ingresos propios del gobierno del Estado. También en el registro estatal de la deuda pública y obligaciones, publicando en el portal de Internet, se transparentan y se difunden los convenios de anticipos de participaciones, dando a conocer fecha de contratación, monto, tasa, plazo máximo, fecha de vencimiento y número de registro estatal. Asimismo, a nivel federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer mensualmente en el Diario Oficial de la Federación el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes y los ajustes que correspondan. La publicación deberá efectuarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la terminación del mes de que se trate y enviarse a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esta obligación se encuentra establecida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y es con el propósito de transparentar la relación fiscal entre la Federación y sus miembros. En el Informe General de Resultados de la Revisión de las Cuentas Públicas Municipales en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, por el Instituto de Auditoría y Fiscalización, incluyen las propuestas de modificaciones a las disposiciones legales, la creación de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que en el Estado de Sonora no se cuenta con esta ley, a diferencia de otras entidades. Además, en el informe del 2020 observó el incumplimiento del pago oportuno a 66 municipios, así como el no pago de la totalidad de los intereses a los municipios por concepto de retraso en los pagos de participaciones federales, conforme a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Por otra parte, el secretario de Hacienda del Estado de Sonora, el 25 de mayo del 2020, envió a este Congreso el oficio número SH-0973/2020, con el que se solicita a este Poder Legislativo la intervención a que a efecto de emitir la disposición de carácter general a través de la cual se establezca respecto de los recursos recaudados derivados de lo establecido en la cláusula 19ª, fracción sexta, inciso A, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, las bases, montos y plazos de su distribución para los municipios que conforman este Estado, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios en la parte municipal que se establece en la propia Ley de Coordinación Fiscal. Según la Gaceta Parlamentaria del 26 de mayo del 2020, este oficio fue remitido a las comisiones primera y segunda de Hacienda. Uno de los aspectos más importantes de esta nueva ley es que se incrementa el porcentaje de distribución de participaciones federales
y se incluyen nuevas participaciones estatales, pero es importante señalar que se establece que estos incrementos serán destinados para los rubros de seguridad, inversión y pago de deuda municipal. En otros estados, el porcentaje de participaciones federales a los municipios son mayores al 20%, como por ejemplo en el estado de Aguascalientes, que es del 23%, en el estado de Jalisco y Sinaloa es del 22%, y en el estado de Querétaro en el 2019 fue del 22.5%. En la siguiente tabla presentamos una relación de las entidades federativas que cuentan con un porcentaje mayor en participaciones a los municipios. Como ustedes podrán ver ahí en su pantalla, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, las participaciones federales son del 23%, siendo 4.3% fondo resarcitorio. En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, las participaciones federales son del 20%, con un 20% de impuestos estatales distribuidos por población y un 9% de impuestos estatales. Se crea el fondo compensatorio. La ley, el Código Fiscal del Estado de Chihuahua, con un 20% de participaciones federales y un 20% de impuestos estatales no destinados a un fin específico, con su población destinado exclusivamente para obra pública. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios. Las participaciones federales son de un 22%, con un 40% del impuesto sobre nóminas. Y la Ley de Coordinación de Hacendaria del Estado de Nuevo León, con las participaciones federales de un 20 más 5.19% de aportaciones. Y las participaciones estatales son el 6.28% de impuestos sobre nómina para seguridad pública, 0.6% de cuotas por concepto de los derechos de control vehicular y aportaciones de 1.53% de participaciones, Fondo de Desarrollo Municipal para obra pública, 0.54% de participaciones de Fondo de Ultracrecimiento Municipal, obra pública y prestaciones de servicios públicos. Y además, con 1.28% de participaciones de fondos descentralizados, servicios públicos, alumbrado, seguridad e infraestructura básica. Además, también 1.84% de participaciones y 35% de impuesto a apuestas de fondo de seguridad. La ley federativa del Estado de Querétaro, con una participación federal de 20% mínimo y hasta un 22.5% en el año 2019. Y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, con participaciones federales de un 22%. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, con participaciones federales del 20% y participaciones estatales de un 50% de ingresos por servicios de prevención y control de contaminación del medio ambiente. La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, con una participación federales del 20% y participaciones estatales del 12% en impuestos, excepto el de hospedaje, la tenencia, nómina, juegos y sorteos cedular. Con relación a los ingresos estatales que se participan y transfieren a los municipios del Estado de Sonora, en el artículo 2, en las fracciones de la 1 a la 8ª de la Ley número 175 de ingresos y presupuesto de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de diciembre del 2020, se establecen los porcentajes que serán participados y transferidos a los municipios. En los siguientes casos, su distribución se encuentra establecida en la Ley de Hacienda. Del impuesto general al comercio, industria y prestación de servicios. El artículo 78, los municipios de la entidad percibirán el 30% del 1.4% y 1.8% por los ingresos gravables que se perciban en los mismos, así como de los recargos y multas correspondientes. Cuando el ingreso gravable se perciba en municipio distinto a aquel
en que se encuentra ubicado el establecimiento que produce o elabora el artículo grabado, el porcentaje del 30% se dividirá por partes iguales entre el municipio productor y el municipio receptor del ingreso. Impuestos sobre ingresos por la enajenación o expendio de bebidas alcohólicas en botella cerrada o al copeo y de aguardiente a granel de segundo o ulteriores manos. Artículo 148. Los municipios del Estado percibirán el 50% por los ingresos que se perciben en los mismos, así como de los recargos y multas correspondientes, siempre que no tengan establecidos impuestos similares a los derivados de las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 143. En la ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, se establece que en los artículos 45 y 45 bis, que los ayuntamientos participarán de los ingresos que se recauden en sus respectivas jurisdicciones por la revalidación y canje de licencias señalada en dichos artículos, en un porcentaje que no podrá ser inferior al 20% en la forma que determine anualmente la legislatura en la Ley de Ingresos del Estado. Sin embargo, en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2021, que nos fue enviado por el Ejecutivo en la fracción tercera del artículo 2, en donde se establecen las participaciones y transferencias que se conceden a los municipios del Estado de Sonora, solo incluyó el 20% sobre los ingresos por concepto de revalidación de licencias para la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado. No se incluyó por el canje de las licencias. Mediante oficio número DGR/SDRC/P00/2020 del 3 de marzo del 2020, el licenciado Luis Alejandro García Rosas, director general de recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, nos informó que el monto recaudado anualmente del 2015 al 2019 por concepto de canje de licencia de alcoholes no le fue participado a los municipios de conformidad a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado vigente, ya que no tienen participación en este rubro, de acuerdo al artículo 2, fracción tercera. Antes de continuar, consideramos pertinente actualizar los siguientes datos. En el ejercicio 2020, en nuestro Estado, la captación de participaciones y aportaciones de los municipios representa el 69% de sus ingresos. Lo anterior de acuerdo al Informe General de Resultados 2020 de la revisión de las cuentas públicas municipales efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF. En el ejercicio fiscal del 2020, el Gobierno del Estado devengó un total de 8,414 millones de pesos en el capítulo de participaciones y aportaciones, según cifras de la cuenta pública de la Hacienda Estatal. Hoy reiteramos nuestra búsqueda para lograr una repartición justa para los municipios de los recursos federales y estatales que les corresponden. Hemos retomado los aspectos de las iniciativas presentadas, las unimos, actualizamos y presentamos ante esta 63 legislatura, convencidos de que nuestro Estado y nuestros municipios merecen contar con una ley de coordinación fiscal de avanzada que proteja y beneficie a los municipios. En la ley de coordinación fiscal que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, Sonora es el único estado que no cuenta con la ley de código de coordinación fiscal. Todos los demás estados ya la tienen. Cada año el Congreso aprueba un acuerdo para distribución de participaciones. Para ser más puntuales, nos permitimos hacer énfasis en los puntos de la iniciativa que más se destacan. ¿Qué se propone?
mejorar la intermediación que hace el Estado para la distribución de los recursos por participaciones y aportaciones federales a los municipios de Sonora, la cual debe ser acorde a la ley federal. Atender las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, así como la recomendación del Instituto de Auditoría y Fiscalización referente a las actualizaciones de variables. La Auditoría Superior de la Federación lo ha observado en los informes de resultados de la fiscalización realizada y las cuentas públicas del 2016, 2017, 2018, 2019. El ISAF ha recomendado la expedición de la ley en la revisión de cuentas públicas del 2018, 2019 y 2020, inclusive en el 2020. Inclusive en el 2020 observa el desfase del pago de participaciones. Respecto a las participaciones, se busca que su esquema de reparto incentive la recaudación y contenga principios resarcitorios, que entre más recauden los municipios, mayores participaciones tendrán. Se creará un círculo virtuoso. Transparentar la asignación y aplicación de las participaciones y aportaciones federales y estatales que se ministren a los municipios por parte del gobierno del Estado, así como la relación fiscal que existen entre ambos. Informar de manera accesible y fácil a la población en general sobre la recaudación participable y las participaciones por municipio. Ser más y verdaderamente transparentes, como lo hace el gobierno federal. Difundir el cálculo de las participaciones, como lo hace el Estado de Guanajuato, que además incluye las participaciones estatales por municipio en su página de transparencia. Incrementar el porcentaje participable para fortalecer las haciendas municipales. El incremento de las participaciones federales puede alcanzar los 1,109 millones de pesos, que solo representa el 1.6% del presupuesto de egresos del Estado. De manera gradual, se incrementará del 20 al 25% de participaciones a los municipios y se participarán otros conceptos estatales, impuestos sobre la nómina, revalidación de placas de circulación y expedición de licencias de conducir. El incremento de conceptos estatales alcanzaría 557.3 millones de pesos, equivalente al 0.8% del presupuesto de egresos del Estado. Es garantizar que los municipios cuenten con sus recursos oportunamente para responder de manera más rápida y expedita a las demandas de bienestar de sus habitantes. Es dirigir los recursos excedentes que genere esta reforma para los municipios a bajar las cargas de deudas, así como a crear bolsas de recursos en seguridad pública e inversiones productivas, evitando a plenitud el aumento en el gasto corriente. La suma de estos conceptos estatales alcanzaría 1,667 millones de pesos, de los cuales de libre disposición para atención de servicios públicos serán de 405 millones de pesos y 1,262 millones de pesos etiquetados para deuda, seguridad e inversión productiva. Compañeras y compañeros diputados, cada uno de nosotros y de usted está aquí por el apoyo de los ciudadanos de su distrito, de sus municipios. A ellos les preocupa la seguridad de sus calles y quieren más patrullas. Les preocupan sus parques oscuros y quieren mejor iluminación. Les preocupa que no les recojan la basura y quieren un mejor servicio de recolección. Les preocupan los baches en sus calles y quieren pavimentación. Todo esto corresponde al municipio, que es el gobierno más cercano, más próximo al ciudadano. Esta iniciativa, compañeros diputados, busca fortalecer a los alcaldes sin importar de qué partido sean. Más dinero en nuestros ayuntamientos significa mejores ciudades, mejores calles, mejores servicios y sobre todo ciudadanos que encuentren respuesta a sus problemas diarios. Fortalezcamos a los municipios y fortaleceremos a Sonora. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, diputada Alejandra López Noriega,
diputada María Sagrario Montaño Palomares, diputado Ernesto Roger Munro y diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias. Y es cuanto, señor presidente.